Tengan ustedes muy buenas tardes y reciban la más cordial bienvenida a una nueva jornada de los Viernes de Derechos Humanos, un programa académico a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es David Torres Pachas y estaré a cargo de la moderación de la presente conferencia, una conferencia virtual que además lleva por título Derechos Humanos y el rol de la política criminal en el Perú. En esta ocasión, para abordar este importante tema, nos acompaña la magíster Wendy Requejo Pasoni. La magíster Requejo Pasoni es doctoranda en el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, es máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entornos Digitales por la Universidad de León y cuenta con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, también en España. Su especialización en Derecho Penal y Ciberseguridad le ha permitido abordar de manera interdisciplinaria los desafíos normativos en un mundo cada vez más digitalizado. Su producción académica incluye artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en editoriales de prestigio, abordando temas como el sabotaje informático y los desafíos del derecho frente a la inteligencia artificial. Además, ha sido ponente en congresos internacionales y nacionales, exponiendo sobre la armonización legislativa de ciberdelitos, el análisis forense digital, la inteligencia de fuentes abiertas y también sobre el crimen organizado. En el ámbito docente, ha compartido sus conocimientos en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de participar en capacitaciones dirigidas a operadores del sistema de justicia en delitos informáticos y también en temas relacionados con el crimen organizado. Démosle entonces la más cálida bienvenida a la magíster Wendy Requejo Pasoni. Estimada Wendy Requejo Pasoni, tiene usted el uso de la palabra. Muy bien, las primeras palabras siempre están dedicadas al agradecimiento. Muchas gracias, David, por esta amable presentación. También al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por tener a bien invitarme a realizar esta pequeña conferencia que, de hecho, forma parte de una de mis actividades en los estudios de doctorado que estoy actualmente cursando. Los estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca y en las universidades españolas en general no siguen una estructura muy tradicional en el sentido de clases, sino más bien de producción académica. Así que tan relevante como redactar la tesis es también poder realizar presentaciones, ponencias, exponer las ideas. Así que estoy encantadísima de estar aquí. Agradezco muchísimo esta cordial invitación. Y pues me gustaría dedicar estos minutos, estos 50 minutos que voy a tener con ustedes a compartir un tema que forma parte de una de las líneas de investigación. Y me gustaría empezar proyectando las diapositivas que he preparado para el día de hoy. ¿Me podrías confirmar, David, por favor, si se visualiza? Sí, podemos apreciar la presentación. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, David. Bueno, empiezo ya con nuestro tema porque el tiempo que tenemos hoy es bastante reducido y sí que me gustaría aprovechar mucho la ronda de las preguntas. Bueno, la presentación más que concluida ya está. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy sí que me gustaría presentarlo. Em, el tema que vamos a tratar el día de hoy básicamente es la unión de dos grandes temas a través de un punto en común. Tenemos por un lado lo que son los derechos humanos y esta es justamente una actividad académica que se realiza en el marco de un programa de formación enfocado en derechos humanos, pero esta vez lo vamos a ver en relación con otro gran tema, que es la política criminal en el Perú, que es un tema muy propio del derecho penal pero que cada vez está teniendo más acercamiento con otros campos, como el campo de los derechos humanos. Ahora, me voy a permitir en este momento confesar un poco de que el enfoque que yo quisiera darle es aterrizándolo hacia una de las cuestiones probablemente más actuales y en la que todos estamos inmersos. ¿A qué me refiero? Me refiero al mundo de las tecnologías. Así que probablemente debido a mi formación de los últimos años, em, todos los temas que suelo abordar, pues de alguna u otra manera termino relacionándolos con el ámbito de las tecnologías. Y en esta ocasión me gustaría
compartir con ustedes cómo es que se pueden estudiar estos dos grandes bloques temáticos, derechos humanos y política criminal, pero estableciendo un punto en común en su aplicación respecto de los delitos que se pueden cometer en un ámbito de tecnologías. Pero no me adelanto porque igual hay que establecer un marco teórico, un marco conceptual antes de eso y lo vamos a ir viendo. Aún así, sí que me gustaría presentarles los bloques de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los primeros tres bloques van a, van a consistir específicamente en la presentación que yo estoy realizando en este momento. El último bloque lo vamos a desarrollar en la ronda de preguntas. Estaría encantadísima de escuchar sus comentarios, sus preguntas sobre este tema conforme lo voy a ir presentando. El primer bloque lo vamos a dedicar a dar una conceptualización o una explicación a lo que es la política criminal, porque vamos a partir desde el ámbito del derecho penal hacia lo que es derechos humanos. Entonces, primero vamos a trabajar un primer acercamiento, una primera idea de lo que significa la política criminal, luego lo vamos a relacionar con cómo se puede entender este concepto a través de un enfoque basado en derechos humanos, y en la tercera parte, pues lo vamos a colocar casi que en práctica y sobre todo vamos a ver cuáles pueden ser las situaciones en las que se genere un mayor conflicto y exista una mayor necesidad de hacer un estudio jurídico para poder entender la dinámica de estos dos grandes temas, de política criminal y de derechos humanos. Y como confesé hace un momento, pues será hasta desde el punto de vista de la relación con las nuevas tecnologías. Entonces, la tercera pregunta que se va a contestar es cómo es que la política criminal y los derechos humanos confluyen, se comunican, se interrelacionan en la era de la informática, que esto es en el ciberespacio. Pues vamos empezando con lo primero porque en sí el tema puede darse para mucho. Política criminal. Este es un concepto que es bastante confuso incluso para los propios penalistas, porque no todas las mallas curriculares en las universidades dan una materia explicando lo que es la política criminal. Y de hecho es un concepto que también para el ámbito más académico termina siendo muy poroso, termina abarcando muchas cosas. Pero nosotros vamos a partir de una conceptualización bastante sencilla y la idea aquí es poder captar la idea esencial de lo que es la política criminal. Todos los ordenamientos jurídicos, todas las naciones, todos los países, todos los estados, em, se mueven a partir de determinadas reglas, de determinadas normas, de determinadas medidas y estrategias. Por ejemplo, en el ámbito de la salud existe una política en el sector de la salud. En el ámbito de la educación existe una política en el sector de la educación. De manera muy similar ocurre respecto del ámbito penal. No solamente penitenciario, hay que prestar mucha atención de que no nos estamos refiriendo a solamente qué ocurre con la población carcelaria, sino el ámbito penal, que aquí se entiende en un sentido similar a criminal. Son sinónimos en este punto. La pregunta es, ¿cómo es esa política respecto de lo penal? ¿Cómo es que un Estado termina tomando decisiones y cómo es que esas decisiones en realidad tienen que tener cierta coherencia, tienen que responder a determinado propósito? Hace muchos siglos atrás, porque establecer castigos y establecer consecuencias por determinados comportamientos indeseables en la sociedad es algo que se viene realizando en la humanidad desde hace muchos siglos atrás. La idea de castigar y de poner penas por determinados comportamientos realmente provenían en sí misma de la voluntad del rey, en un sentido monárquico, en un estado monárquico, o de determinadas autoridades, pero no tenían que tener exactamente una justificación, no tenían que responder a ninguna sistemática, más bien eran más que nada procedimientos bastante arbitrarios, no tenían que tener una justificación de por medio. La política criminal como concepto en sí mismo no surge en ese contexto, surge en un contexto mucho más moderno, podríamos decir, o posmoderno. ¿Por qué? Porque plantea
que la idea del castigo ya no sea tan arbitraria, sino que tenga que tener alguna justificación. Una justificación que también permita entender qué significa el castigo. Y aquí entran en juego muchos conceptos bastante teóricos y muy densos sobre cuáles son las teorías de la pena, cuáles son las teorías que justifican o no la aplicación de determinada pena. Por tanto, ese tipo de justificaciones son necesarias al momento de determinar cómo va a ser la estructura en la cual se van a tomar políticas en el ámbito de lo penal. Así como dije hace un momento, de políticas en el ámbito de la educación, políticas en el ámbito de la salud, políticas en el ámbito del transporte, también se va a pensar casi de esa misma manera las políticas relativas al ámbito de lo penal. Por tanto, la política criminal, en este sentido, va a responder casi que a la misma lógica. Y no solamente se va a limitar a lo que van a ser poner sanciones y establecimientos penitenciarios, sino que la política criminal también va a invitar a pensar en cómo prevenir, en cómo investigar y luego en cómo sancionar. Por lo tanto, es mucho más amplio realmente del trabajo que se hace tan solo al resolver un caso judicial o al determinar en qué establecimiento penitenciario, cómo deben ser las condiciones en los establecimientos penitenciarios. Para poder realizar política criminal como un conocimiento que involucre todos estos procesos, se hace necesaria un tipo de formación bastante interdisciplinar. Vamos entonces sintetizando. ¿Qué entendemos entonces por política criminal? La política criminal viene a ser entonces más que nada un conocimiento estratégico de cómo podemos utilizar tanto los programas preventivos, los mecanismos de investigación y detección del delito, los procedimientos para su sanción y luego también pensar en cómo se puede aplicar medidas para su resocialización. Pero bueno, yo digo resocialización y ya me voy adelantando un poco realmente, porque en sí la política criminal es más que nada un gran mapa, es una estrategia, pero que no tiene un contenido a menos que nosotros se lo otorguemos. Y esos contenidos son los valores justamente. Los valores que no son lo mismo en cada estado, ni siquiera en cada sociedad. Por ejemplo, podríamos decir nosotros de que existe, por tanto, distintos tipos de política criminales como distintos tipos de sociedades y sobre todo valores que les imprimen a estas estrategias. Por mencionar algunas, em, existe el modelo de bienestar social es un modelo que se aplica mucho en los países nórdicos y claramente tienen un carácter distintivo. Por ejemplo, por leer las palabras de la Coordinadora de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Sanciones Criminales de Finlandia, uno de los países donde se aplica esto, los valores que le imprimen a toda la política relativa a lo penal es asegurar el bienestar, educación y empleo de la población como piedras angulares de una sociedad segura. Creen en una buena política social, es la mejor política criminal. Pero este no es el único modelo. Existe también un modelo resocializador, que es el que le imprime el contenido de que la reinserción social del infractor es un objetivo primordial y por lo tanto todo el sistema de prevención, detección y sanción gira en torno a esa idea. El modelo español, desde las últimas reformas, ha apostado por esa idea. También tenemos un modelo de prevención general negativa o de intimidación, que concibe el derecho penal fundamentalmente como un mecanismo de intimidación colectiva. Es básicamente la derivación de aquella política que se desarrolló en Estados Unidos muchas décadas atrás de la guerra contra las drogas y de la ley y el orden. Es básicamente un modelo bastante duro, no parte de la idea del individuo en lo principal, sino más bien parte de la idea del poder punitivo y como un método para poder imprimirle un valor a esta política, a la política de lo criminal. Luego tenemos un modelo de seguridad ciudadana, en la cual también se apuesta por medidas de endurecimiento penal como respuestas a la percepción de inseguridad ciudadana, pero lo que tiene este modelo es que trabaja bajo la idea de la percepción de inseguridad ciudadana. Cuando se somete a un mayor rigor, pues básicamente se utilizan muchos discursos. Es muy discursivo, pero poco empírico. Luego, por último, tendremos ya otros modelos que tratan de apostar por una
medidas más innovadoras. También hay modelos que están mucho más localizados y se pueden determinar, se pueden encontrar en determinados espacios geográficos. Por ejemplo, es muy bien sabido que en Latinoamérica, y este es probablemente el caso del Perú, aunque sobre esto podemos discutir en una ronda de preguntas, el modelo político criminal realmente está mucho más basado en la idea de que con la intimidación se puede obtener reducción del delito. Por lo menos esa suele ser el mensaje que se transmiten con las leyes. Justamente el día de hoy hubo unas reformas bastante importantes con el tema de los grilletes electrónicos. Ese es un tema que es es justamente una expresión de cómo la idea y los valores de la política criminal van a ir progresivamente repensándose. Es una iniciativa bastante interesante. De hecho, el uso de los grilletes electrónicos podría reducir el hacinamiento carcelario. Em, Esa es una expresión de una política criminal, digamos que innovadora. Está apostando por algo distinto de lo que tradicionalmente se ha venido realizando, que es concebir a la cárcel como el único lugar a donde puede llegar una persona que comete un delito. Pero no continúo por ese tema porque vamos a ir enfocándolo nuevamente a qué vamos a hacer entonces con esta política criminal que nosotros sabemos de que si no tiene un valor impreso, si no tiene un contenido un valor que le dé contenido, pues realmente no nos dice nada. Y es inevitable de que existan valores siempre en las políticas criminales de cada uno de los estados. Decíamos de que hay modelos que apuestan más por la idea de lo social, hay modelos que apuestan más por la idea de la reinserción, es decir, del individuo, hay modelos que apuestan más por la idea de un Estado puro y bastante duro respecto de su jus puniendi y su poder punitivo. Pues bien, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el punto donde puede existir mayor consenso respecto de los diferentes modelos? La mayor conquista probablemente de los últimos años, y esto es uno de los grandes aspectos que el derecho tiene que reconocer, es justamente que se haya trabajado sobre un planteamiento de la defensa de los derechos humanos y que estos puedan ser inalienables y que sean universales y que tengan unas características que nos permitan homogeneizarlo entre los diferentes ordenamientos jurídicos, que esto establezca un mínimo de reconocimiento de algunos derechos, sobre todo basados en el derecho a la dignidad humana. Por lo tanto, cuando se empieza a estudiar el ámbito de la política criminal, a ver los modelos que existen y a pensar en qué tanto se ha avanzado respecto de cómo era la aplicación de las sanciones muchos siglos atrás, el enfoque de los derechos humanos surge como concepto, porque es lo que le da un contenido un tanto más homogéneo a cómo se deben desarrollar las políticas en lo criminal de cada uno de los estados. Nuevamente repito, esta es una de las conquistas más importantes que se tiene, porque nos da este estándar a partir del cual los distintos países pueden construir las propias políticas nacionales. Recordemos también de que el diseño, la ejecución de las políticas en cada uno de los países es un ejercicio de soberanía. Por tanto, también no deben involucrar la intromisión de otros países, no deben involucrar la intromisión de otros intereses más allá del propio mm, establecimiento del bienestar de la población, de la nación. A pesar de eso, no se pone en duda de que el reconocimiento a todos los tratados y los instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos es parte del pacto mínimo que se ha de respetar. Entonces, el enfoque basado en los derechos humanos, y ahora lo vamos a ver, no es exclusivo en sí mismo de la política de lo penal, sino que también forma parte y va a estar presente, en definitiva, en las distintas otras políticas. Lo que decíamos de la educación, de la salud, de los medios de transporte, también inclusive las políticas medioambientales, todas ellas se nutren del discurso de la protección de los derechos humanos. En lo penal, específicamente, es bastante destacable y necesario porque el poder punitivo en sí mismo, que deriva de este concepto del jus puniendi, de la facultad que tiene el Estado, un derecho subjetivo del Estado para poder
establecer sanciones o consecuencias aplicando la restricción de determinados derechos, como ocurre cuando una persona es condenada y se le priva del derecho de la libertad de tránsito y por lo tanto se le tiene que llevar a un establecimiento penitenciario, es una de las formas más fuertes que tiene el Estado para poder intervenir en la vida de los ciudadanos, de los individuos. Tratándose de una de las formas más fuertes, esta relación con los derechos humanos se hace mucho más urgente, está mucho más presente y de hecho existe está legitimado de que los derechos humanos formen parte del análisis, del análisis de la planificación, de todo lo que concierne a las políticas relativas a lo penal. Primera razón, ¿por qué? Porque ese poder punitivo necesita tener límites. De lo contrario, se puede exceder. Por ejemplo, podríamos pensar en los casos de tortura. En la actualidad, la tortura está proscrita como un medio para obtener evidencia en los procedimientos judiciales. Hubo su época en la cual eso sí se hacía. Podríamos pensar en aquellos juicios que se vertieron durante la época de la Inquisición y cómo se obtenían las pruebas. Los métodos de tortura no son tolerados en una política basada en derechos humanos en la actualidad. Y esta es una muestra y un claro ejemplo de por qué es necesario que existan límites para este poder político, para que no se llegue hacia esos escenarios. Pero también el enfoque basado en derechos humanos puede ser útil no solamente para contener, sino también para dar métricas, para decir qué tan bien o mal se está avanzando respecto de una política criminal que realmente sea efectiva, realmente funcione. Todas las políticas en este sentido siempre están orientadas a la consecución de determinados objetivos, impulsados por valores. Por eso decía yo que es muy importante de que en todo marco de la política tenga que existir unos valores. Como herramientas de evaluación, por lo tanto, se pueden realizar constantes evaluaciones y participan no solamente los funcionarios públicos, sino también pueden participar organismos internacionales como observadores y también pueden participar la propia sociedad civil en este sentido. El enfoque basado en derechos humanos para la política criminal, por lo tanto, es importante por estos dos extremos, por estas dos razones. Porque coloca límites y por otro lado también porque nos sirve para dar un diagnóstico y sobre todo prestar atención a qué cambios se están produciendo. Lo penal, todo lo relativo con el derecho penal es un reflejo de la sociedad. La sociedad está en constante cambio todo el tiempo. Y por lo tanto, no es extraño de que algunas decisiones que se vayan tomando y se plasmen a través de qué es delito o qué no es delito, o cuánta pena se le va a otorgar, si se le aumenta o si se le disminuye, todo eso termine generando siempre pequeñas o importantes discusiones en el ámbito de la sociedad, discusiones en el ámbito de lo que les concierne básicamente a los individuos. Y por lo tanto es bastante relevante de que exista mucha claridad sobre cómo se van a hacer esas evaluaciones, cómo se pueden determinar, utilizar determinadas herramientas en este sentido. Pues vamos avanzando a la idea que va a darle un poco más de concreción a todo lo anterior. Bueno, decíamos de que el enfoque basado en derechos humanos realmente es el reflejo de estos pactos que se han ido dando y se han ido plasmando en los instrumentos internacionales. Y ciertamente que se tienen instrumentos internacionales de derechos humanos, también regionales, pero también instrumentos más especializados, porque este tipo de discusiones, estas inquietudes sobre qué hacer con este poder punitivo que se puede desbordar o puede llegar a tener unas respuestas tal vez sobredimensionadas respecto de problemas sociales que se pueden resolver de otra manera, ya han sido planteados en los debates de varios organismos internacionales. Por ejemplo, en Naciones Unidas existen estos principios de prevención de la delincuencia aprobados por el Consejo Económico y Social. También hay unas resoluciones sobre la prevención de la violencia cotidiana en Europa. En este sentido, el Consejo de Europa, que es uno de los órganos también que funciona digamos que en el derecho multinivel que existe en Europa. Europa tiene la peculiaridad de que no solamente se legisla a nivel de cada país,
sino que también existen parlamentarios europeos y otros organismos europeos, y entre todos, pues, se reúnen, abordan problemáticas y toman decisiones. Y todo eso sirve para una armonización que se da luego en la región. Algunas son imperativas, una armonización obligatoria, y otras sí están dejadas, digamos que con mayor discrecionalidad a la soberanía que siempre tratan de mantener cada uno de los Estados miembros. Pero también tenemos en los instrumentos especializados en justicia penal aquellos de las Naciones Unidas y los congresos que hacen las Naciones Unidas en la prevención del delito y el sistema penal. Este puede ser un pequeño pie de página sobre este tema. Realmente Naciones Unidas es un reflejo, me parece, bastante fiel de cuáles son las preocupaciones en materia de lo penal en los distintos países. Como son procedimientos bastante largos los que ellos realizan para poder recabar información de cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas, puede verse cuáles son las tendencias de acuerdo a las regiones. Puede verse también que la tendencia de los últimos años es hacia la preocupación por la delincuencia que se comete en el ciberespacio. Y vamos a ir ya poco a poco aproximándonos a la idea que les anunciaba hace un momento del tema del ciberespacio. Pero esto va a ser así poco a poco. Por lo tanto, Naciones Unidas, cuando realiza estos congresos de prevención del delito, pues en realidad también pone una cuota siempre al llamado de que toda política relativa a lo penal tenga que tener siempre su correlación en la salvaguarda de los derechos humanos, que sea como un filtro para este análisis, que la idea de los derechos humanos siempre esté en discusión. Ahora, sabemos cuáles son los instrumentos internacionales. ¿Cómo es que normalmente se puede construir una política de lo criminal, una política de lo penal a través de unos pasos estratégicos? Em, este, perdón la interrupción. Este cuadro en realidad está basado en el ciclo secuencial para el desarrollo, el diseño y la implementación de políticas en general. No es exclusivo de la política criminal, sino que se puede compartir también con otros ámbitos que se van a regular a través de una política determinada. De hecho, la idea de tener fases o pasos para abordar una política en un ámbito en particular es una idea bastante vieja ya. Si no me equivoco, data de los años 60 y progresivamente se ha ido actualizando, al punto de que ahora también ya cada estado pues encuentra estandarizado este tipo de procedimientos, y tienen que estar justificados y tienen que ser y pueden ser medibles también. Eso es sumamente importante. La primera etapa del proceso del diagnóstico, ¿por qué? Porque si vamos a establecer una política estratégica, pues tenemos que saber exactamente en dónde nos encontramos, cuál es la situación sobre la cual va a recaer el análisis, saber recabar datos, saber recolectar datos. En el ámbito penal, y esto va a ser genérico para todo fenómeno criminal, en el ámbito penal, este tipo de labor realmente requiere una formación bastante orientada hacia el trabajo trabajo de campo. Em, Existe un perfil profesional, que es el perfil profesional de los criminólogos, que se encargan justamente de eso, de recolectar información sobre qué está ocurriendo en la sociedad, sobre determinado fenómeno que genera, digamos que un rechazo. No utilizamos la palabra exactamente delito, sino más bien un comportamiento que es socialmente reprochable, que puede o no ser delito. ¿Por qué no utilizamos el concepto de delito? Porque la calificación o el uso del término delito en realidad está mucho más asociado a el proceso legislativo, a determinar lo que es o no es delito a través de una ley. Pero los criminólogos, al momento de hacer sus investigaciones, que justamente es la base, el material base para poder hacer un diagnóstico en la primera etapa en la estrategia de todo un plan de política criminal, van a utilizar más que nada conceptos relativos a perturbación social y conceptos que sean mucho más amplios, que les permitan recabar mayor información. Por lo tanto, el diseño de una política con enfoque de derechos humanos
parte de la idea de que existen criminólogos que realizan a cabo su trabajo, pero también parte de la idea de que este trabajo pues tiene que estar mucho más inmerso a cuál es la realidad delictiva y cuál es el contexto social en el cual se producen estos fenómenos criminales. Una segunda etapa que podemos encontrar al momento de que se diseña una política criminal es la de la determinación de estos objetivos estratégicos. Muy bien, estamos desarrollando una política sobre determinado problema social. Mencionemos aquí el caso de la ciberdelincuencia. Estamos desarrollando una política sobre eso. ¿Cuáles van a ser los objetivos estratégicos? ¿Cómo se van a abordar específicamente? Una manera de abordar, por ejemplo, lo que ocurre en el ciberespacio es a través de el concepto conocido como ciberpatrullaje o patrullaje virtual o monitorización también. Existen muchas denominaciones, pero básicamente es esta misma idea. Es decir, así como normalmente podemos ver un patrullaje por las calles, pues también pueden existir policías que hagan patrullajes por determinadas plataformas, que hagan patrullajes por determinadas páginas web, foros, redes sociales, y eso puede ser incluso algo que pueda resultar estratégico porque ya no se espera que se termine produciendo un delito, sino se puede actuar desde antes, como una medida disuasoria inclusive. Ese es un ejemplo. Luego tenemos una tercera etapa, la delimitación del sistema de operación, la estructura operativa que va a permitir la implementación de una política criminal diseñada. En este mismo ejemplo, mencionando esto del ciberpatrullaje y demás, es que esto no solamente es el acto mismo de llevar a cabo esa acción, sino que también tiene que estar correlacionado con cuál es la infraestructura que se tiene, cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser los límites, hasta dónde se va a llegar, cómo se va a respetar o cuidar siempre de la privacidad, de no ir más allá de la información que está pública, difundida en una red social o en una plataforma. Todos esos límites van a ser necesarios y también deben formar parte del diseño de la política criminal sobre esta problemática. Nuevamente digo, esta es solamente una problemática, pero en sí la política criminal se tiene que orientar para cada uno de los fenómenos para los cuales está dirigido. Por ejemplo, en los casos de corrupción también existe una política criminal respecto del fenómeno de la corrupción. También lo existe respecto de los delitos de contaminación ambiental. También puede existirlo respecto de delitos de violencia doméstica, por ejemplo, de violencia de género. Pueden existir distintas políticas criminales de acuerdo al fenómeno criminal en concreto, pero lo que han de tener en común, pues, es cuanto menos el recorrido por estas fases. Y la fase número 4, que es la fase ya de la implementación y de la evaluación, y que está pensado con la idea de la mejora continua, es decir, con la idea de que se recaben datos de lo que ya se ha hecho para que se puedan hacer ajustes, siempre pensando en que lo que no ha funcionado se tiene que examinar por qué no ha funcionado y lo que sí ha funcionado puede ser reforzado. Y eso también luego puede ser presentado públicamente porque las experiencias que se tienen a nivel de la política criminal de cada uno de los estados también puede ser replicada y puede terminar siendo útil para otros. Entonces, en esta etapa, la etapa 4 de implementación y evaluación, realmente es cuanto más se necesita que se apliquen unas metodologías bastante estrictas y sobre todo exista mucha trazabilidad sobre la información. Es decir, cómo se recabó la información, cómo se puso en práctica, qué es lo que ha funcionado, cuáles son los datos que se tienen sobre eso y cómo ha funcionado. Y también se pueden hacer análisis en ese sentido y hacer comparaciones con otros ordenamientos, con otros estados que tengan una política similar o que hayan tenido mejoras que también se puedan implementar en el estado que uno está diseñando esta política criminal. Son estas 4 etapas que se simplifica bastante este recorrido que se hace en la aplicación el diseño de las políticas estratégicas de otros ámbitos, pero cuando también nosotros le otorgamos el contenido de derechos humanos, pues estas 4 etapas en realidad ya no son tan abstractas, sino que siempre van a estar más orientadas a los instrumentos internacionales, regionales y especializados en el tema de derechos humanos.
Es importante, por tanto, tener noción de cuáles son estos instrumentos y sobre todo cuáles son los ámbitos problemáticos. Yo anticipaba hace un momento que en el ámbito de lo que ocurre con el ciberespacio, una de las tensiones más comunes, que vamos a ver en un ratito también, es la tensión entre seguridad y privacidad. Porque básicamente toda la información que nosotros almacenamos se encuentra disponible en Internet. Solamente que Internet no es uno solo, sino que existen distintas capas. Ahora hemos escuchado nosotros de la Deep Web, de la Dark Web, de em, del Internet público, de acceso público. Pues bueno, estas tres capas en realidad lo que hacen es, en mayor o menor medida, proteger nuestra privacidad. Ahora, y voy adelantando porque hacia este tema vamos ya, al tema de cómo se aplica esta tensión en el diseño de la política criminal, sobre todo conjugándola con lo que ocurre en el ciberespacio y cómo funciona el ciberespacio. Y me gustaría retomar nuevamente esta idea de que existe la dark web, la deep web, la capa superficial del Internet. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo al comunicarnos a través de una plataforma de Zoom es básicamente utilizar la superficie del Internet, o sea, el Internet más público. No requerimos en este sentido em, más allá de los necesarios registros, naturalmente, no requerimos tener determinada privilegio como administrador para poder hacer estas actividades. En nuestra condición de usuarios, pues podemos acceder a esto. Igual que también podemos buscar noticias por internet, podremos entrar a Google, podemos entrar a YouTube y lo hacemos porque es el internet que está de acceso público para todos. Ahora, cuando nosotros entramos a nuestro perfil de Facebook, por ejemplo, de Instagram, sí que necesitamos determinados permisos, permisos que nosotros mismos hemos creado al momento de registrarnos y tener una cuenta. Esos permisos hacen de que solamente las personas que tienen esa información, el nombre de usuario y la contraseña, puedan entrar a la cuenta. Eso se conceptualiza ya como la Deep Web, es decir, es una web un poco más profunda. ¿Por qué? Porque no está al alcance de todos. Lo que ocurre en la Deep Web, por lo tanto, es más que nada un ejercicio del ámbito de la privacidad. Es el equivalente a lo que ocurre dentro de nuestras casas. Estamos en un ámbito donde nos encontramos seguros, podemos tomar todas las decisiones que queramos dentro de ese ámbito, dentro de lo que sea también el propio ejercicio de nuestra libertad como usuarios de una plataforma. Y también estamos protegidos de cualquier intromisión que pueda realizar un tercero, porque este es un ámbito privado. La dark web, por lo tanto, y esto me parece importante distinguir, porque la dark web es un concepto que a veces nos resuena un poco más sin que necesariamente sepamos exactamente a qué se refiere. La dark web, o lo que ya se llama como la red oscura, eso es un concepto que realmente es público, es un tipo de internet que es público, sí, pero solo si se sabe utilizar determinados programas para poder acceder a eso. No necesitamos ningún tipo de contraseña ni ningún tipo de usuario especial para poder entrar a la dark web. Tal vez la que nos puede servir claramente para distinguir la dark web es que es un tipo de internet que funciona de manera muy distinta a lo que nosotros estamos utilizando el día de hoy con el uso de Google o a través de esta plataforma. Hay muchos factores técnicos que marcan la diferencia entre uno u otro, pero digamos que en pocas palabras, y si alguien luego quiere una explicación, lo podemos trabajar en una ronda de preguntas. El Internet que nosotros utilizamos es un Internet que está centralizado. Funciona con unos CPUs o necesitan unos servidores y unos CPUs que corresponden a alguna empresa, que tienen un dueño de alguna manera o varios dueños. La Dark Web funciona de manera descentralizada. Es como si hubiera muchísimos dueños, de tal modo de que ya es muy difícil poder determinar cuál es el procedimiento para
que la información transite por el ciberespacio. Es como que tiene muchísimas paradas, tantas paradas de que luego es difícil determinar desde dónde proviene la última comunicación o desde dónde proviene la información. Y esto es un factor muy importante, porque si nosotros utilizamos una cuenta de Facebook y hacemos algo desde una cuenta de Facebook, que de pronto otra persona lo interprete como algo inapropiado, pues es muy fácil saber desde dónde se hizo esa publicación o desde dónde se maniobró Facebook, porque Facebook tiene dueños y sabemos dónde están y Facebook es muy cooperador en el ámbito de las investigaciones. Pero si es que eso ocurre en la dark web, no sabemos a quién pedirle esa información, porque está justamente descentralizado. Lo que he hecho con esta explicación es ir poco a poco entrando a esta idea de lo que ocurre en el ciberespacio como fenómeno y como ambiente, como entorno criminógeno. Y esto lo vamos a relacionar con la idea de que existen políticas, claramente, existen políticas para lo penal, existen políticas mucho más específicas para lo relativo a los delitos en el ciberespacio, lo relativo a el Internet como entorno criminógeno. Sabemos de que pasan cosas en el Internet, cosas que realmente pueden llamar mucho la atención y que pueden ser socialmente perturbantes, y necesitamos información y entender mejor para poder tener un diagnóstico a partir del cual llevar a cabo el proceso que hace un momento les mostré en las 4 fases. Nos encontramos, por lo tanto, en la etapa número 1 del proceso de diagnóstico. Necesitamos saber, conocer más. ¿Qué es esto de Internet? ¿Cómo es que funciona lo del ciberespacio? Decíamos entonces que el Internet en sí se llevan a cabo comportamientos y conductas perturbadoras. Hay que distinguir dos cosas, que lo que ocurre en Internet puede ser en sí mismo socialmente reprochable, porque el Internet está siendo instrumentalizado para cosas que ya se hacían antes, que por ejemplo puede ser el caso de una injuria, el delito de injuria o el injuriar es un comportamiento delictivo que básicamente consiste en afectar el honor de otra persona a través puede ser la palabra, a través de cualquier comunicación que se registre a través de un elemento documental. O también puede ser a través de una expresión verbal. Ahora, eso mismo, con o sin Internet, también se puede cometer. Por lo tanto, podríamos decir de que esa es una manera en la cual las TIC funcionan como un instrumento. Ahora, imaginemos que es una persona que ya no injuria a su vecino de manera frontal, frente a frente, sino que lo hace a través de su plataforma y su red social. Esto puede encajar en ambos comportamientos pueden encajar en el mismo tipo penal, pero claro de que en el segundo supuesto, pues ya está de por medio el uso de las tecnologías como un instrumento. Ahora, también existe la posibilidad de que las tecnologías no solamente sean un instrumento, sino que sean ya en sí mismo el objeto del delito. Es decir, que si no hay tecnologías no se puede cometer ese delito. Un ejemplo de eso son el escenario de los ciberataques, por ejemplo. Los ciberataques sabemos de que necesariamente se está afectando a un sistema informático o a un dato informático y que si imaginariamente retiramos ese soporte, esa tecnología, pues en realidad no existe otro delito que se esté cometiendo en ese caso. Entonces, en el ciberespacio, para esta primera fase en la cual tenemos que hacer el diagnóstico, siempre está bueno distinguir estos dos conceptos, de las TIC como un instrumento y de las TIC como un objeto del delito. Y luego también el diagnóstico se va a nutrir de que nos aporten información sobre realmente por qué es que es problemático el ciberespacio en sí como un ámbito delictivo, por qué necesitamos una política para eso, por qué decimos de que existen conductas socialmente reprochables que se cometen en ese entorno. Pues bueno, sobre estos temas, en realidad, que sí es cierto de que el Internet como uso doméstico, pues no tiene más que unas ya casi 3 décadas.
pero ya se han ido realizando algunos estudios criminológicos y estos estudios, uno de ellos justamente publicado en el año 2015, nos dice y nos trata de explicar que existen 6 rasgos definitorios del tipo de fenómeno criminal que se produce en el ámbito del ciberespacio. Por un lado está la escalabilidad, la accesibilidad, el anonimato. Pensemos de que todo lo que ocurre en la dark web que les comentaba hace un momento, en el cual se producen muchas pequeñas trayectorias en el ámbito de la comunicación entre las distintas redes y dispositivos, realmente hace muy difícil determinar quién es el autor o desde dónde se ha realizado esa publicación de Facebook, por ejemplo, por colocar un supuesto, esa publicación en la cual se está injuriando a otra persona y la otra persona definitivamente se identifica como una víctima. Y objetivamente, pues podría decirse que sí que hay un delito. El problema es cómo encontramos al autor para poder determinar luego que se tenga que establecer una sanción, sobre todo para poder determinar el diseño de una política criminal que pueda servir para eso. Luego también otra de los grandes problemas y dificultades en este ámbito es la ausencia de los guardianes capaces. Es decir, en Internet realmente hay mucha descentralización. No es tan sencillo determinar quiénes van a responder, por ejemplo, si se hace una publicación en Facebook en este sentido, si es que los dueños de Facebook tienen o no tienen algún tipo de responsabilidad. Sobre esto hay mucha discusión y no se ha llegado a determinados acuerdos. La arquitectura digital de Internet, por lo tanto, es lo que ya adelantaba hace un momento, siempre lleva a la tensión entre libertad y seguridad, entre privacidad y seguridad. Sabemos de que de repente en las plataformas, bueno, esta es una pequeña representación de cuáles son los delitos más comunes en el ámbito del Perú, pero a mí me gustaría saltar un poco más hasta este punto. Sabemos de que en las plataformas de redes sociales, por ejemplo, em, uno utiliza su cuenta, hace sus publicaciones em, y hay algunas ocasiones en las cuales estas publicaciones pues, no están identificadas porque nadie está obligado a utilizar sus datos reales para poder utilizar una cuenta. No obstante eso, esas cuentas, aun cuando no tengan una identificación real, mejor dicho, una identificación con datos personales reales, sí que pueden terminar afectando el honor de una persona. Pensemos nuevamente en la publicación que se realiza en Facebook respecto de una persona a la cual no se le tiene mucha estima. Es un delito, de por medio es un delito, pero no existe una manera muy clara de poder determinar quién es el que lo ha cometido. Como eso es bastante común y es bastante frecuente, es más frecuente de lo que se suele imaginar, en realidad, en la actualidad, lo que está ocurriendo y a lo que se está recurriendo muchísimo es a lo que les decía hace un momento, la idea del ciberpatrullaje, la idea del patrullaje virtual, que es algo que también está presente en la legislación em, peruana a través de las facultades que tiene la policía, pero también está presente en las legislaciones de otros países, ya como un medio de investigación reconocido en los propios códigos procesales. Ahora, la tensión ahí es qué tan lejos y qué tanto pueden llegar estos ciberpatrullajes virtuales. Porque imaginemos de que de pronto existe la sospecha de que en una de las cuentas, en una de nuestras cuentas, se están realizando publicaciones y sin nuestra autorización y sin nuestro consentimiento ni nada semejante, pues efectivos policiales entran a nuestras cuentas y empiezan a hacer lo que harían normalmente en un patrullaje, ¿no? Hacer una revisión minuciosa de todos los mensajes que se tienen, de todos los datos, de las fotos publicadas u ocultas y todo eso. Eso realmente genera una gran tensión porque puede ser muy desproporcionado, sobre todo tal vez porque no se cuenta con una autorización judicial que sí sería necesaria si se tratase de un allanamiento en un inmueble, de acuerdo a las reglas, a lo que está pensado los derechos humanos en este sentido, es el derecho de la intimidad necesita ser protegido como un derecho personal. Pero en el ámbito del ciberespacio eso parece que no está tan claro.
también en el ámbito del secreto de las comunicaciones. Tal vez entre, pero hay conversaciones que se tienen con otras personas. Eso es un derecho que también está reconocido en los instrumentos de derechos humanos y que debería de considerarse en protección. Por tanto, y para ir llevando un poco más esto hacia allá, la parte final de esta pequeña presentación y sobre todo de esta sección en la cual ya estamos poniendo más en concreto y aterrizando más esta idea de derechos humanos y política criminal, pues esta política criminal de los ciberdelitos necesita realmente pensarse desde una perspectiva bastante amplia. No solamente nos ha de bastar con que existan, que sepamos de que existe una ley de delitos informáticos, que sabemos que existe y que Perú existe, pero también existen muchos delitos más en el Código Penal, sino que también preguntarnos, y respecto de este fenómeno, ¿qué medidas preventivas se están aplicando? ¿Cómo se está aplicando el patrullaje virtual? Luego también preguntarnos también en la etapa de investigación, todo esto que se recaba, ¿se está considerando de si se ha tenido en cuenta o no el derecho de la protección a la privacidad, de los datos personales también, al momento de recabar estas pruebas o evidencias para llevarlos a los procesos judiciales? Porque si es que no se ha tenido en cuenta eso, casi que como reflejo de la importancia que tiene un enfoque de derechos humanos al diseñar políticas criminales, pueden terminar siendo absolutamente inválidas o tener una eficacia procesal em, probatoria mínima y por lo tanto no siendo tan útiles a efectos de resolver los procesos judiciales. Y luego en el ámbito de la sanción también. Esto es una peculiaridad, no está muy difundido, pero hay quienes han empezado a esbozar la posibilidad de que la restricción de utilizar el Internet pueda ser una especie de sanción, una especie de pena. No es algo en lo cual se haya explorado demasiado, de hecho, tan solamente se han tomado algunos apuntes sobre eso. Em, pero, por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a hackear las cuentas, estas personas realmente el delito que cometen, es lo que dice este sector que defiende esa idea, el delito que cometen en realidad está muy relacionado con el uso de las tecnologías. Tal vez que para ellos no sea tan, no genere tanta aflicción, pensando la pena como una aflicción o como un castigo, no sea tan castigo el terminar en prisión, pero sí sea más castigo el que de pronto no se le permite utilizar Internet, no se le permite utilizar determinadas tecnologías informáticas. Es una idea, como os digo, que realmente resuena bastante y que tal vez, solo tal vez, también pueda ser discutido en algún momento a nivel parlamentario. Y con esto ya voy dirigiéndome un poco más para el final. Básicamente aquí mostrarles cuáles son los delitos que existen en la legislación peruana relativos a las tecnologías, que esos delitos se entiende que tendrían que estar pensados desde una base y una fundamentación de los derechos humanos. Y aquí, con un poco de temor de pasarme tal vez unos cuantos minutos, sí que me gustaría mostrarles un ejemplo concreto de qué ocurre cuando una política criminal omite considerar el enfoque de los derechos humanos. Este es un delito extraído del ordenamiento jurídico de Nicaragua. Este es un delito conocido como el delito de las fake news. O sea, en esta ley lo que se castiga es publicar o difundir información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, en un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia. Este tipo penal, tal como está previsto y tiene más supuestos, ha tenido reformas, pero realmente las reformas han sido cada vez más de elevar las penas que se les atribuye por cometer esos comportamientos. Este tipo penal, tal como está redactado y vigente, ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales desde la propia perspectiva de los derechos humanos. Pero esta vez no tanto en el ámbito de la privacidad, sino esta vez en el ámbito de la libertad de expresión. Porque Nicaragua, siendo un país tan complicado como lo es realmente respecto de su organización política, mantiene un tipo de leyes que
en sí mismas están muy orientadas a determinado propósito político. Hay un propósito político que ha sido denunciado por los organismos internacionales. Entonces, este caso simplemente lo quería mencionar un tanto como para ejemplificar qué ocurre en esos escenarios. Una ley, si bien es cierto, penal, tiene la pretensión de ser una ley que abarque supuestos bastante amplios, pero a pesar de eso, a pesar de que tenga una pretensión de aplicar una ley, que sea una ley que tenga la pretensión de aplicar a supuestos amplios, porque no existe el derecho penal de autor, es decir, no existe una ley pensada solamente para volver criminal a una sola persona o a un grupo de personas, y por lo tanto sí que tiene que ser genérico, no puede ser tan abstracta. Y esa es la condición que se le coloca. Y esa es la condición que llama mucho la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de este tipo penal, de esta ley. Porque lo que dicen es que no se aporta suficiente información como para determinar el significado de producir alarma o producir temor o producir zozobra. Son conceptos bastante más subjetivos y que por lo tanto se puede prestar a que el poder punitivo termine siendo más bien discrecional. Que exista una ley, que exista un ordenamiento constitucional y todos los elementos válidos y necesarios en un ordenamiento jurídico, pero que en realidad se estén utilizando pequeñas inserciones de este tipo de conceptos tan subjetivos y tan valorativos para a la larga terminar utilizándolo contra adversarios políticos. Entonces, este es un caso en donde justamente destaca la necesidad de que estén presentes los estándares internacionales de derechos humanos en el diseño de la política criminal. Y nos puede servir tal vez como eh, un ejemplo que nos llame la atención y que nos sirva también para autoexaminar cómo es que en la legislación peruana también se está produciendo eso, se puede terminar produciendo eso para evitar justamente llegar hasta ese punto. La recomendación que se hizo en ese caso por la Comisión Interamericana es que se debe incluir definiciones más claras y precisas, penas proporcionales y contemplar las garantías del debido proceso y que sea aplicada de manera imparcial. Valgan verdades, esta es una descripción que puede ser extendida respecto de muchos otros tipos penales, pero tratándose exactamente de este delito muy relacionado a los medios tecnológicos, pues me pareció bastante oportuno de poderlo mostrar como un ejemplo de lo que ocurre en una política criminal divorciada de un enfoque de derechos humanos. Y solamente para ir cerrando con algunas conclusiones, pues la importancia de que la política criminal respete los derechos humanos es justamente para evitar los escenarios de arbitrariedades en los que exista una contención al poder punitivo y que no sea un poder punitivo utilizado con intereses políticos, sino que sea acorde con los derechos universales de los ciudadanos, de los seres humanos, pero que también sea acorde con los valores sociales y que sea acorde con la idea del bienestar de los individuos y de la sociedad. En el ámbito de las tecnologías, que sea acorde con los derechos de libertad de expresión, que sea acorde con el derecho de la protección de la privacidad, por ejemplo. Los desafíos ya de la ciberdelincuencia y en sí derechos digitales, y este es un añadido adicional, es que realmente existen muchos delitos que se pueden cometer en el ciberespacio y en el caso del Perú, eh, la realidad termina sobrepasando a la propia política criminal que existe en la actualidad sobre esta materia. Se han hecho muchos avances, pero sí que aún es bastante difícil poder hacer un diagnóstico preciso y más aún es bastante más difícil poder determinar las reglas de cómo se van a investigar y de cómo se van a establecer sanciones por estos delitos. Y luego también la idea del equilibrio entre seguridad y libertad, que este es un equilibrio que está presente en todos los fenómenos criminógenos, pero en el ciberespacio pues la tensión es mayor, lo que les decíamos hace un momento, de, eh, de la Deep Web y la Dark Web nos coloca en un escenario en donde realmente las tecnologías que se utilizan y que forman parte de nuestra cotidianidad, que también forma parte de la cotidianidad de muchos fenómenos criminógenos, ya no están y ya no dependen de
estrictamente los estados, sino que también ahí hay una arquitectura digital e infraestructura que involucra muchos otros estados. Por lo tanto, ese es un buen ejemplo de un tipo de política criminal que necesariamente requiere que se vea lo que están haciendo los vecinos países, cómo se regula en otras regiones, como en Europa, la política que tienen en Estados Unidos, la que está desarrollando Latinoamérica, la que tienen en Asia también. Es sumamente importante porque las redes de el Internet y esta arquitectura trasciende fronteras, es transfronterizo en este sentido. Nos coloca en una situación en la que hace falta, mucha falta, complementarlo con estudios comparados. Y pues bueno, realmente me disculpo por haberme excedido unos minutos. Yo lo último que quisiera en esta primera parte pues es comentarles de que este tipo de reflexiones relacionadas a derechos humanos, a política criminal y a tecnologías es algo que yo también fomento en el news, en el blog que tengo en LinkedIn. Y si es de su interés, pues también al momento de compartir las diapositivas van a poder ustedes consultarlo. Sin más, nuevamente agradecer al Centro de Estudios de Derechos Humanos de Justicia, Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por la gentil invitación, a David por todas las coordinaciones y pues quedar atenta para las preguntas o los comentarios que puedan haber, que si me permiten tal vez incentivar un poco eso, promover un poco eso, pues sí que sería muy interesante conocer cuáles son las impresiones que tienen ustedes sobre em, la manera en la cual se ha ido conciliando estos dos conceptos de política criminal basada en derechos humanos. ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos en la actualidad? ¿Es algo es algo que se está recibiendo bien? ¿Es algo que está siendo dificultoso? O de repente también, si tienen alguna inquietud en el ámbito de tecnologías o cómo está produciendo esa política criminal en el ámbito de tecnologías, también estaría bastante encantada de poder dedicarle unos minutos a eso. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharme, dedicarme estos minutos. Y David, creo que pasamos a la siguiente etapa. Sí, de acuerdo. Agradecemos de igual manera a Magíster Wendy Requejo Pasoni por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios y por acompañarnos en esta jornada y felicitarla también por su excelente presentación. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Hemos agrupado las principales preguntas que nos han planteado aquí el grupo de participantes y empezamos entonces. Eh, Más o menos la idea sería plantearle dos preguntas. Usted, Magister Wendy, nos Ujú. responde, volvemos con las preguntas y seguimos para ir respondiendo todas las preguntas que hemos seleccionado. La primera Claro. pregunta, ¿sí? Muchas gracias. Siendo así, entonces la primera pregunta sería, nos plantea participante, ¿cómo responder a la percepción de que los derechos humanos solo protejan a los criminales? Una primera pregunta que nos plantea. Una segunda inquietud que surge, también un tema más conceptual, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre política criminal y política penitenciaria? Podemos empezar Ujú. por esas dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, David. Me gustaría contestar esta última porque me parece también bastante, nos esclarece bastante el panorama en tener esta distinción conceptual. La política de lo criminal respecto de la política de lo penitenciario responde a la relación de lo general a lo específico. Em, la política de lo penitenciario está mucho más enfocado en las consecuencias jurídicas del delito, específicamente en la consecuencia jurídica de la privación de la libertad. Aunque también puede estar relacionada también a otro tipo de penas. Sabemos de que las penas que tenemos, pues, por un lado está la privación de la libertad, por otro lado tenemos las penas multa, por otro lado tenemos las penas de inhabilitación, las penas limitativas de derechos también las tenemos. Todas estas son tipologías de penas. La política de lo penitenciario en lo principal, está más enfocadas a aquellas que tienen que ver con la libertad. La privación de la libertad,
Los 10 multas, por lo tanto, quedan un tanto al margen porque hay quienes no lo consideran parte de una política penitenciaria, hay quienes que sí. En la pena de inhabilitación, como una limitación de la libertad, sí que es considerada como una expresión de una política penitenciaria y que por lo tanto, como objeto de estudio queda mucho más delimitado, está mucho más pensado a ese momento. En cambio, la política criminal realmente que tiene un ámbito mucho más amplio y se nota porque ya no pensamos solamente en a quién se le va a poner la sanción. Es decir, ni siquiera solamente se piensa en el individuo, sino que ya se piensa en la colectividad, porque se realizan muchos estudios preventivos a la comisión del delito. Entonces, digamos que para sintetizar esa, esa pregunta que es bastante interesante porque nos permite colocar en blanco sobre negro las cosas, algo que es sumamente útil para luego seguir desarrollando conceptualizaciones. Pues que política penitenciaria la vamos a limitar a ese momento en el cual ya se está ejecutando una consecuencia jurídica privativa de libertad que puede ser en la prisión o puede ser a través de los grilletes electrónicos, como hoy en día, hoy se ha puesto bastante en discusión por la reforma que hubo. Y política criminal sí que la vamos a colocar en un contexto mucho más amplio, en todo lo que ocurre como fenómeno socialmente reprochable y luego cómo se va a regular o cómo se va a establecer medidas legislativas. Y luego también cómo se va a juzgar, todo ese tipo de procedimientos, todo ese tipo de etapas van a ser comprendidas por la política criminal. Por eso decimos que es bastante más amplio. Incluye también, por tanto, las políticas penitenciarias. Y ahora, eso también nos lleva a pensar, y sobre todo es muy útil para responder la primera pregunta. La primera pregunta es sobre la percepción de que los derechos humanos son instrumentalizados y siempre están relacionados al beneficio de criminales. Creo que es muy útil porque nos permite ver que tal vez el, la concepción que se le suele dar al tema de derechos humanos para el ámbito penal está más enfocado en lo que ocurre cuando ya se tiene una persona condenada. O sea, cuando ya se sabe que alguien ha cometido un delito porque existen pruebas y porque ha sido declarado así judicialmente. Entonces ahí surge la idea, pues, de que, claro, ya existe una persona que ha hecho algo socialmente reprochable. Por lo tanto, puede ser un reproche social, más allá de la privación de la libertad. Y se puede pensar de que para este tipo de personas o para este grupo de personas no deberían de aplicarse la idea de los derechos humanos, cuando en realidad es una gran reducción sobre lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos en sí mismos son unas garantías que están para todos, que no están solamente pensados para un determinado sector y que de hecho, aun cuando se vinculase con el hecho de que una persona ha cometido un delito y se ha demostrado y existe una condena y todo eso, no significa de que sea prescindible la aplicación de los derechos humanos en esta persona. Existe un concepto muy interesante para mí que se llama actitud punitiva. Las actitudes punitivas vienen a explicar por qué razón se generan determinadas emociones o un determinado contenido. Sí, claro, un determinado contenido emotivo sobre determinados sectores de la población o sobre determinados grupos sociales. Esas actitudes punitivas son muy emotivas y están muy influenciadas por los discursos que se reciben. Esto ya es un concepto en realidad más sacado de la psicología que del propio ámbito legislativo, penal, sí, pero en buena cuenta explica tal vez de que este rechazo o esta desconfianza de que los sectores de la población penitenciaria condenados no merezcan o no recibir el trato de los derechos humanos puede estar alimentada básicamente por esa idea de distanciamiento, de decir,
Ellos son un grupo que no debe ser comprendidos por lo que a nosotros sí nos protege, que son los derechos humanos. Pero en realidad los derechos humanos son inalienables y corresponden para todos. Son garantías que no solamente se limitan a lo que ocurre cuando alguien comete un delito, son garantías que a nosotros nos mantienen protegidos estando como estamos. Me parece que ha habido eh, básicamente tal como se menciona en la pregunta, es una percepción. Para reducirlo, es una percepción que se tiene respecto de quienes merecen o no merecen el reconocimiento de los derechos humanos basado por lo que han hecho. Pero en realidad los derechos humanos son una garantía necesaria, necesaria tanto para quienes cometen como quienes no cometen los delitos. Pues en términos de una política criminal, tal vez lo que se pudiera hacer en esos casos es generar programas para el fomento de concientización, de entendimiento de por qué son útiles y de qué manera nos sirven en nuestras actividades básicas, pero también cómo pueden servir y para proteger a las personas que han ido a prisión y que están privadas de su libertad, pero no están privadas de otros derechos. Una muestra de eso es que este modelo que yo decía al inicio de todo esto, el modelo resocializador, abona justamente por esta idea, por decir de que esa persona puede estar privada de su libertad, pero no está privada de su derecho a trabajo. Y su derecho a trabajo puede ser positivo para esta persona porque es un ejercicio de su dignidad, pero también porque le puede permitir agenciarse del dinero necesario para poder reparar los daños que haya causado a las víctimas a modo de una reparación civil. Y eso funciona así porque se le reconoce de que tiene derechos humanos. Entonces, básicamente creo yo que esto es más que nada una percepción distorsionada sobre los derechos humanos como un previo y no tanto como una garantía necesaria. Me he extendido un poco con esta pregunta, espero haber transmitido alguna idea interesante, cuanto menos. Y David, no sé si tenemos algunas más. Sí, muchas gracias, agradecemos por sus respuestas. Pasamos a dos preguntas adicionales. La primera Ujú. sería, ¿cómo evitar que la política criminal en el Perú vulnere derechos fundamentales como el debido proceso o la presunción de inocencia? Y tenemos una segunda pregunta también adicional. Si existe coherencia, ¿no?, entre las estrategias de prevención del delito en el Perú y los índices de reinserción social? Prevención y reinserción social. Ok, política criminal. Muy bien. Pues aquí también voy a empezar con la última. En el Perú, para ser muy claros, y esto es algo que se ha ido reconociendo en los últimos informes que se dan, tenemos bastantes limitaciones metodológicas para poder tener claridad a nivel de cifras y sobre todo de cómo se recaba la información. Estas limitaciones metodológicas sobre cómo obtener información para poder tener un reflejo más fiel de si lo que se está haciendo funciona o no funciona, es lo que esta deficiencia, que es una deficiencia bastante larga, no solamente en la aplicación, sino también formativa, nos coloca en una posición en la cual realmente no estamos en condiciones de dar una aseveración sobre si existe o no una coherencia en las cifras de la reinserción de la población penitenciaria. Porque para eso realmente necesitamos aplicar unas metodologías transversales, unas metodologías que hagan seguimientos más prolongados sobre lo que ocurre con la población penitenciaria una vez que sale de la prisión. Y eso no ocurre por falta de una base de datos y toda una infraestructura a cargo de la recolección de estos datos y del procesamiento y del almacenamiento de los datos. Yo, por mencionar simplemente un supuesto eh, sobre este tema, pues la reinserción en sí mismo también está muy relacionada con em, el registro de los antecedentes. Y aquí sí me voy a permitir alejarme un poquito de la pregunta porque tal vez este dato sí que sea interesante. El registro de los antecedentes. Es bien sabido de que para que una persona se reinserte, parte de eso es que también se borran los antecedentes.
Pero por otro lado, es también bastante bien sabido de que en el Perú se solicita siempre el récord de antecedentes porque es un dato relevante para poder conocer a la persona con la cual nos estamos interrelacionando, y eso lo hacen mucho en los ámbitos laborales, en los ámbitos de trabajo. Entonces, una tensión ahí, y disculpen la digresión con esta idea, una tensión ahí está en, muy bien, si queremos que esa persona se resocialice, se le tiene que borrar los antecedentes. Pero por otro lado, en realidad, tener este reporte de antecedentes también sí que es importante para que los empleadores puedan o no tomar una decisión sobre si contratan o no a esta persona. Tal vez también ahí se note mucho cuáles son los valores atrás de la política criminal, de lo penitenciario, ¿no? La política penitenciaria, para decirlo con precisión. Tal vez ahí se note cuáles son los valores atrás de la política penitenciaria, porque en realidad no se le está dando la oportunidad, digamos, eh, completa, o en ese sentido la oportunidad real de que esa persona se pueda reinsertar si es que constantemente va a estar apareciendo su reporte, sus antecedentes penitenciarios ahí. En ese sentido, una verdadera reinserción sería el borrado total de eso, pero no solamente de los registros que puedan tener el Poder Judicial o la policía, sino también de todos los registros que puedan haber en los medios de comunicación sobre eso. Esto es sumamente llamativo, porque existe un concepto en el ámbito de la protección de los datos, que es el concepto del derecho al olvido. El derecho al olvido de lo que trata es que una persona que está en su ejercicio de sus derechos pueda pedir de que toda la información que tenga que ver sobre determinada etapa de su vida o determinado evento y que está pública, difundida en los medios, en la prensa y demás, sea retirado porque esa persona quiere preservarlo parte de su identidad, de parte de su privacidad, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, si tuviera una política penitenciaria coherente, pues se tendría que aplicar una política penitenciaria no solamente pensada en borrar los recortes de antecedentes, sino que también se tenga que borrar todo lo que se pueda publicar, se haya podido publicar en la prensa sobre eso. Nuevamente, se abren muchas tensiones al respecto, pero si se quiere pensar en una coherencia entre la reinserción ya de las personas condenadas, pues se tendría que pensar en una política penitenciaria que involucre también eso, o sea, no solamente a los jueces, policías, fiscales y demás, sino también a cómo la prensa le da un tratamiento a la persona que ha sido no solamente condenada, sino también tan solo procesada. Y esto lo llevamos a la pregunta, a la primera pregunta de esta segunda parte. Estas garantías de política criminal basada en los derechos humanos respecto del debido proceso, realmente en esta etapa, en la etapa del debido proceso, tiene como protagonista a los operadores de justicia. La política criminal, en este sentido, involucraría más cuáles y cómo se van tomando las decisiones judiciales en este sentido. Por lo que podría hacerse, tal vez, para poder tener mayor claridad de si se está siguiendo o no una política basada en los derechos humanos, es un trabajo muy minucioso, pero sumamente necesario, de poder ver cantidad de resoluciones judiciales y sobre todo un seguimiento de estas. Por ejemplo, es una manifiesta, puede ser una manifiesta vulneración a los derechos humanos en este sentido, o una política criminal de los derechos humanos en este sentido, cuando en un proceso judicial se producen constantes nulidades de resoluciones, porque se está afectando el derecho esencial del debido proceso. No se le está reconociendo, no se le está dando una respuesta a su pedido de tutela jurisdiccional efectiva. Eso, a pequeña escala, tal vez que no nos da mucha información, como sí lo podría dar a gran escala. Y eso nos podría dar una alerta también de entender cómo se aplica la política de lo criminal, la política criminal, pero ya en un sector muy específico, el sector de la justicia. A diferencia de otros sectores, que lo que decía hace un momento, que es bastante más difícil construir métricas, en el ámbito judicial sí que se puede.
solo que sí que requiere una gran inversión en el tema de infraestructuras para poder recolectar esta información. Y bueno, estas son algunas ideas sobre estas preguntas que muy interesantes. La verdad que las agradezco mucho. David. Muchas gracias, Magister Wendy Requejo. Un par de preguntas más para cerrar eh, esta ronda de preguntas. La primera sería, ¿qué estrategias han sido más efectivas en los últimos años respecto a la política criminal en el Perú? Y por otro lado, ¿cuál sería su opinión respecto al endurecimiento de penas como parte de una política criminal, ¿no? Sobre todo en casos como delitos de corrupción, crimen organizado, ¿no? Esta tendencia sobre criminalizar. ¿Y cuál Ujú. sería su opinión respecto a esta estrategia como parte de una política criminal de prevención de los delitos? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ciertamente, este endurecimiento de penas no es exclusivo del caso peruano, sino que responde a este modelo que mencionaba hace un momento, el modelo de la prevención general negativa o de intimidación. Es, es lo que, bueno, digamos que de manera más difundida en el ámbito del derecho penal se le conoce como un punitivismo, o sea, tomar decisiones basadas en el, el temor que infunde la pena y sobre todo la cantidad de años que es la sanción. Eso es inevitable que en el ámbito del crimen organizado y en el de corrupción, sobre todo en el de crimen organizado, me parece, em, la política criminal que se ha adoptado ha sido justamente esa, punitiva, en el tema de las sanciones, pero también en el tema de las medidas procesales, en el tema de las medidas penitenciarias, en el tema también de cómo hacer las investigaciones. Es un claro ejemplo de ese tipo, de ese modelo, de un modelo basado en la intimidación. Ahora, es un modelo casi que reflejo de lo que decía hace un momento, de lo que fue el modelo de guerra contra las drogas. Realmente, creo yo que es un modelo que sí ha tenido, se ha replicado tanto y se sigue replicando, está básicamente alimentado con los discursos que se construyen a partir de que las sanciones o el estricto, la dureza de las sanciones, la drasticidad de las medidas de las sanciones, se vean más que nada como un castigo, más que como un medio para poder resolver el conflicto penal. Em, lo que termina produciéndose cada vez que se endurecen las penas o se elevan más las penas es un gran desbalance respecto de la población penitenciaria. O sea, hay una gran parte del problema que no se visibiliza tanto por distintos motivos, pero que no se puede negar. Es como aquella metáfora que se afirma de que no es, de que es bastante difícil ignorar tener un elefante dentro de una habitación. Eso es lo que ocurre con el sector de la población penitenciaria que está siendo desbordada y que por lo tanto también demanda la construcción de mayores cárceles, pero que tal vez también demanda la inversión en servicios para que estas personas tampoco estén en las prisiones en condiciones infrahumanas, sino que también tengan, cuanto menos, se cumplan algunos servicios básicos. Todo eso se ignora cuando se establecen medidas más punitivas y sobre todo más drásticas, que a corto plazo sí que pueden terminar siendo socialmente más recibidas, y ese es el juego que hace el punitivismo justamente, pero que también corre riesgo de que se termine generando un problema a nivel carcelario, que es algo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Brasil con el tema de las cárceles es que se han generado grupos, agrupaciones criminales que realmente no necesitan estar fuera de las cárceles para poder tomar decisiones sobre lo que ocurre en la sociedad, sino que desde las propias cárceles van tomando esas decisiones y tienen todo tipo de salvaguardas y protecciones y se convierten en sí ya como un crimen organizado mucho más organizado, mucho más estructurado,
y del cual ya no se piensa en cómo resolver, porque en sí, si nosotros vemos de que las sanciones penales e ir a la prisión es la manera de inocuizar, es la manera de mantener a raya determinadas personas que pueden generar o significar un peligro para la sociedad, que es la idea que se suele insertar aquí, pues cuando ya se está en prisión y vemos de que eso no ocurre porque no están inocuizados, sino que están bastante conectados, en realidad se está llevando a una situación muy límite a lo que puede ser el Estado. Lo que puede terminar ocurriendo, y lamentablemente que es lo que pasa en muchos países de Centroamérica y también en el Brasil, ha ocurrido, es que se terminen generando muchos actos de violencia que ya generan escaladas de violencia por parte del Estado mismo. Entonces, ese es un escenario que no se puede omitir. No obstante eso, no forma parte del debate al momento de todos los procesos legislativos. Me parece que es muy importante visibilizar todo lo que ocurre dentro de las prisiones para que se pueda tener en cuenta y no se actúe ignorando todo eso. Ahora, también es importante tener en consideración, me parecería ya, sobre todo para desarrollo de opinión, de que las políticas criminales bastante duras no tienen en cuenta la opinión o la postura de la víctima. Y la postura de la víctima puede ser muy relevante porque también existen derechos humanos que le conciernen a ellas, como una víctima que necesita una reparación que no necesariamente va a ser monetaria, sino que también puede ser una reparación a través de determinados actos. Existe un concepto que es el de justicia restaurativa, en donde se involucra más la participación de la víctima y que también propone entrar a compatibilizar con un modelo resocializador. Es una derivación básicamente del protagonismo que puede tener la víctima en los procesos penales, porque lo que ha ocurrido en un sistema bastante punitivo, que es como suele ocurrir en el caso peruano, es que la víctima queda totalmente rezagada. En los casos en los cuales la víctima sea identificable, pues se puede trabajar con esa idea. Pero incluso con los casos en los que la víctima sea la colectividad, los casos en que la víctima, por ejemplo, en los casos de corrupción, en la que la víctima no sea un solo individuo, sino de repente toda la población de un lugar que de pronto se vio desfavorecida por un acto de corrupción que no terminó de cumplir una obra o de brindar un servicio, también podrían tener algún tipo de participación ahí y sumar para la idea de que exista un concepto de reinserción mucho más respetuoso de derechos humanos de los condenados, de los sospechosos y sobre todo de la propia víctima. Ahora, pues David, no sé si me quedaba alguna pregunta o alguien o alguna idea más. Una última pregunta para cerrar sobre el tema de cibercriminalidad. Preguntaban aquí si es que quizá uno de los mayores problemas sería todo el tema de la extraterritorialidad y cómo enfrentar esas dificultades. Ujú. Sí, esto es sobre la cibercriminalidad, ¿verdad, David? Exacto. Muy bien, muchas gracias. Solamente me había quedado la duda porque esa parte no la había escuchado muy bien. Sí, definitivamente. La extraterritorialidad es un concepto que en casi todas las formas de delincuencia tradicionales ha sido un concepto duro, es decir, un concepto por el cual ningún Estado ha tenido, eh, ha cuidado, mejor dicho, de que no recibir ninguna intromisión y demás. Ahora, por el ejercicio de sus soberanías y demás. Pero en la cibercriminalidad, todo lo que ocurre en Internet casi siempre involucra la participación de mínimamente dos estados. Es por eso que esa es una forma de delito que está muy relacionada y que necesariamente requiere la cooperación internacional. La cooperación internacional que puede ser a nivel de las fuerzas policiales, a nivel de las fuerzas judiciales también, y sobre todo se fomenta muchísimo en los organismos internacionales. El instrumento jurídico más, digamos que más relevante sobre esta materia es el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es un instrumento europeo, pero al cual el Perú se encuentra adherido desde el año 2019 y por lo tanto el Perú también tiene unas obligaciones que cumplir con eso.
Y ese instrumento que luego se ha desarrollado con protocolos y protocolos que tienen que ver con prueba y protocolos que tienen que ver con cooperación, justamente abona eso y apunta a eso, a que para poder resolver este tipo de delitos se acuda a la idea de cooperación, no solamente para recabar pruebas, sino también cooperación en un sentido de armonización legislativa. Este es un fenómeno sumamente fascinante, como tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes de que la política criminal de este fenómeno de la ciberdelincuencia, gestada en Europa, pensada en Europa, porque el Convenio de Budapest estaba pensado solamente para el ámbito europeo, justamente luego, por advertir de que este tipo de delitos es un delito transfronterizo, extraterritorial, esa política criminal diseñada en esas latitudes fue trasladada al Perú con la adhesión. El acto de adhesión significa un acto de aceptación de esa política criminal, que que sea algo bastante peculiar, sobre todo porque el Perú no forma parte de ningún organismo europeo y sobre todo porque el Perú tiene también sus propias particularidades como cada país respecto a esto. No obstante eso, tiene una política criminal importada en ese ámbito porque se entendió de que la necesidad de dar una respuesta a un fenómeno extraterritorial tiene que pasar por una armonización legislativa. Y luego esto ya, han pasado los años, pues en América también se apuesta por esa idea. Y pues para responder eso último, sí, la extraterritorialidad es uno de los problemas más grandes. No es el único, el anonimato también lo es, pero en sí lo que ocurre en diferentes países, si no tienen una legislación más o menos armonizada, puede generar muchos vacíos que pueden ser aprovechados como lagunas de impunidad también y mucha gente puede terminar cometiendo delitos en un lugar y no siendo procesadas y no teniendo una consecuencia jurídica por ese comportamiento, justamente aprovechando esos vacíos que puedan existir entre los diferentes ordenamientos que no respondan a un ámbito de cooperación entre ellos. Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. David, Y bueno, de esta manera cerramos la ronda de preguntas y agradecemos nuevamente al magíster Wendy Requejo Pasoni por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios a participar en una jornada de los Viernes de Derechos Humanos. De igual manera agradecemos la gentileza del grupo de participantes que nos han acompañado en esta jornada. De esta manera cerramos esta sesión y bueno, también les invitamos a participar en la próxima conferencia, se llama Conflicto de Intereses y Toma de Decisiones Éticas. Les estoy compartiendo el link correspondiente a través del chat. De esta manera concluimos esta sesión y deseamos que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. muchas gracias. Muchas gracias.